Muchos creyeron que Sylvester Stallone se había vuelto completamente loco, y, siendo honestos, tenían razones para pensarlo, porque cuando no tienes dinero para pagar las cuentas, cuando tu carrera no existe y cuando el mundo entero parece decirte que abandones, rechazar cientos de miles de dólares no parece una decisión inteligente, parece una locura. Sin embargo, eso fue exactamente lo que hizo. Los productores le ofrecían una fortuna por una historia que nadie conocía. Un guión sobre un boxeador desconocido llamado Rocky Balboa. Stallone podía venderlo, cobrar el dinero y olvidarse de todos sus problemas, pero había una condición: él no sería el protagonista. Y entonces hizo algo que nadie esperaba: dijo que no. Volvieron con una oferta más alta, y volvió a decir que no. Mientras más dinero ponían sobre la mesa, más difícil era entender su decisión. Porque no estamos hablando de un actor exitoso rechazando una oportunidad. Estamos hablando de un hombre prácticamente quebrado, rechazando la posibilidad de cambiar su vida de inmediato. Lo interesante es que la mayoría de personas cree que esta historia trata sobre perseguir tus sueños, pero en realidad trata sobre algo mucho más raro, sobre entender el verdadero valor de lo que tienes cuando nadie más puede verlo. Porque a veces la diferencia entre una persona común y alguien que construye una fortuna no está en cuánto dinero gana, está en cuánto está dispuesto a sacrificar para no vender demasiado barato aquello que creó. Y para entender por qué Stallone tomó aquella decisión, primero hay que regresar a una época en la que nadie apostaba un centavo por él. Mucho antes de convertirse en una estrella mundial, Sylvester Stallone era exactamente lo contrario. Era un actor rechazado, uno más entre miles. Su rostro no encajaba con los estándares de Hollywood, su forma de hablar tampoco. La parálisis parcial que sufrió al nacer afectó parte de su expresión facial y su pronunciación, lo que años después se convertiría en una característica reconocible. Durante mucho tiempo fue visto como un defecto. Los directores no veían una futura estrella, veían un problema. Las audiciones terminaban igual una y otra vez. No eres lo que estamos buscando, no encajas, no funcionará. Meses, años, rechazos constantes. Y mientras los rechazos aumentaban, el dinero desaparecía. Trabajó donde pudo, aceptó pequeños papeles, tomó empleos temporales, intentó sobrevivir. Pero sobrevivir era cada vez más difícil. La situación financiera comenzó a deteriorarse hasta niveles preocupantes. Las cuentas se acumulaban, las oportunidades desaparecían y la distancia entre sus sueños y su realidad parecía crecer cada día. En cierto punto llegó a tener apenas unos cuantos dólares disponibles. Prácticamente estaba viviendo al límite, sin estabilidad, sin ahorros, sin una carrera real. Lo único que todavía conservaba era la convicción de que algún día lograría convertirse en actor. Una convicción que, desde afuera, parecía completamente irracional. Y entonces ocurrió algo que terminaría cambiando la historia del cine. En marzo de 1975, Stallone estaba viendo una pelea entre Muhammad Ali y Chuck Webner. Nadie esperaba demasiado de Webner. Ali era una leyenda, el favorito absoluto. La diferencia entre ambos parecía gigantesca, pero durante la pelea ocurrió algo inesperado. Webner resistió, cayó, se levantó, siguió avanzando, y por momentos hizo creer al público que podía ocurrir un milagro. Aquella noche algo quedó grabado en la mente de Stallone. No podía dejar de pensar en aquel hombre, no porque hubiera ganado, porque no ganó, sino porque representaba algo mucho más poderoso. La capacidad de seguir adelante incluso cuando las probabilidades están completamente en tu contra. Y comenzó a escribir. Escribió durante horas, luego durante días, casi sin detenerse, como si supiera que tenía algo especial entre las manos. Cuando terminó, había creado la historia de Rocky Balboa, un boxeador desconocido al que nadie tomaba en serio. Un hombre común enfrentándose a una oportunidad imposible. En otras palabras, se había escrito a sí mismo, porque Rocky era Stallone. Su frustración, su hambre, su necesidad de demostrar que todavía tenía valor, y aunque él todavía no lo sabía, acababa de crear el activo más importante de toda su vida. El guión comenzó a circular. Los estudios mostraron interés. Los ejecutivos reconocieron que había algo especial en aquella historia, y poco después llegaron las ofertas. La primera parecía increíble, miles de dólares por un guión escrito por un actor desconocido. Después llegaron ofertas mayores, cantidades que seguían creciendo. Finalmente aparecieron propuestas cercanas a los $300,000. Hoy puede parecer una cifra importante,
Pero en 1975 era muchísimo más. Ajustado a la inflación actual, hablamos de una suma equivalente a más de $1,500,000. Piensa en eso. Un hombre prácticamente quebrado tenía delante una cantidad de dinero capaz de cambiar por completo su vida. Podía comprar estabilidad, podía dejar atrás las deudas, podía respirar, podía dejar de preocuparse por cómo iba a sobrevivir el próximo mes. La mayoría de personas habría firmado sin leer 2 veces. Pero había una condición. Los estudios querían el guión, no querían a Stallone. Querían contratar a una estrella reconocida, alguien famoso, alguien que pudiera vender entradas, alguien que generara confianza en la taquilla. Y desde una perspectiva empresarial tenía sentido. ¿Por qué apostar por un desconocido cuando podías poner a una estrella en el papel principal? Para Hollywood era una decisión lógica. Para Stallone era una traición a su propia visión. Porque Rocky no era simplemente una historia, era su historia. Y si otro actor interpretaba al personaje, sentía que estaría vendiendo algo más que un guión. Estaría vendiendo la única oportunidad que tenía de demostrar quién era realmente. Así que rechazó la oferta y luego otra más mientras seguía sin dinero, mientras seguía acumulando incertidumbre, mientras seguía escuchando que estaba cometiendo el error más grande de su vida. Lo fascinante es que aquí aparece una lección financiera que casi nadie entiende. La mayoría de personas vende sus activos demasiado pronto. Venden una idea, venden una empresa, venden un proyecto, porque necesitan liquidez inmediata y muchas veces terminan entregando el futuro a cambio de resolver el presente. Eso era exactamente lo que Stallone se negaba a hacer. Él entendía algo que los demás todavía no podían ver. Si vendía a Rocky bajo las condiciones de los estudios, recibiría dinero una sola vez. Si lograba convertirse en Rocky, las posibilidades eran infinitamente mayores. No estaba negociando un pago, estaba negociando el control de su futuro. Finalmente ocurrió algo inesperado. Los productores comenzaron a ceder, aceptaron reducir riesgos, aceptaron un presupuesto menor, aceptaron que Stallone interpretara al personaje no porque estuvieran convencidos de su talento, sino porque él simplemente se negó a rendirse. La película terminó realizándose con un presupuesto relativamente modesto para la época. Muchos dentro de la industria no esperaban demasiado. Parecía una apuesta menor. Otra película de boxeo más. Pero cuando Rocky llegó a los cines en 1976 ocurrió algo extraordinario. El público se enamoró de la historia, las salas comenzaron a llenarse, la recaudación creció y siguió creciendo y siguió creciendo. Lo que había comenzado como una película hecha con recursos limitados terminó convirtiéndose en un fenómeno mundial. Rocky ganó el Oscar a Mejor Película, generó cientos de millones de dólares, dio origen a una franquicia multimillonaria, creó secuelas, spin-offs, licencias y convirtió a Stallone en una de las figuras más importantes de Hollywood. Aquellos cientos de miles de dólares que rechazó comenzaron a parecer una cifra ridículamente pequeña, porque la decisión que parecía una locura terminó multiplicando su valor cientos de veces. Pero el verdadero aprendizaje no tiene que ver únicamente con el dinero, tiene que ver con el valor, porque existe una diferencia enorme entre precio y valor. El precio es lo que alguien está dispuesto a pagarte hoy, el valor es lo que algo realmente puede llegar a convertirse mañana, y casi siempre son cosas diferentes. La próxima vez que alguien intente convencerte de vender una idea en la que crees, recuerda esta historia. La próxima vez que el dinero rápido parezca más atractivo que tu visión a largo plazo, recuerda esta historia. Y la próxima vez que dudes de aquello que construiste, pregúntate algo. ¿Estás vendiendo porque realmente es el mejor momento? ¿O simplemente porque todavía no comprendes lo que tienes entre las manos? Sylvester Stallone pudo haber aceptado el cheque, pudo haber cobrado, pudo haber desaparecido de la historia. Nadie lo habría juzgado, nadie lo habría culpado, pero decidió apostar por algo que consideraba más valioso que el dinero inmediato. Decidió apostar por sí mismo, y esa decisión terminó cambiando su vida para siempre. Porque algunas personas buscan ingresos rápidos, otras construyen activos. Las primeras ganan dinero, las segundas crean riqueza, y la riqueza verdadera casi siempre pertenece a quienes tuvieron la paciencia de esperar cuando todos los demás les decían que vendieran. Si te ha gustado el video, déjame tu like, que eso me ayuda a seguir creciendo con el canal. Déjame también tu comentario que te estaré leyendo. Y por favor, recuerda que todas las historias de éxito siempre empiezan con una decisión. Atrévete a hacerlo. Arrivederci.